Buenas noches, amigos televidentes, hermanos, colegas, estudiantes, pueblo en general, que siempre se mantienen con nosotros en su programa Derecho y Sociedad. Profundamente agradecido de tenerlo a ustedes, como de costumbre todos los sábados, por este mismo canal y desde este mismo lugar para conversar con ustedes sobre un tema de interés judicial, de interés del derecho, de interés de la sociedad. El tema de hoy es un tema de muchísima importancia, un tanto técnico para los que no son conocedores del derecho, sobre todo del derecho procesal civil. Hoy vamos a comentar, preferí tomar como el tema, una decisión de la Suprema Corte de Justicia, nuestro más alto tribunal de la justicia dominicana, que es sobre incidente del embargo inmobiliario. La revista Gaceta Judicial, vaya a la publicidad, porque es de unos buenos amigos, la editora judicial, edita esta revista, que va por el número 322. Esta es la más reciente salida de esta revista. Nosotros somos suscritos desde su inicio a ella, y aquí está la colección en nuestra oficina hasta la 322. De manera que tenga interés en conocer este medio especializado de nuestra literatura jurídica nacional, pues puede pasar por acá, por nuestra biblioteca, y puede entonces encontrarse con esta colección. Que debo decir que para fines de su protección, nosotros lo que acostumbramos a hacer es encuadernarla en pasta, haciendo volúmenes que van de 1 a 10 revistas. Entonces las encuadernamos a los fines de que ellas se mantengan, de preservarla como quizá uno de los medios más apreciados de la literatura jurídica dominicana. Nosotros entonces conservarla en buen estado, tanto para el uso cotidiano de nuestro ejercicio, como para cualquier colega, estudiante, amigo que entienda que necesita tomar sabiduría de los expertos que escriben sus artículos en ella, pues que sepan que la colección completa está aquí. Esta revista siempre resalta la cosa positiva, cosa de importancia dentro de la literatura jurídica nacional. En este número hay una jurisprudencia, sentencia de la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia, que decide sobre la naturaleza jurídica de la adjudicación, con el voto disidente de 2 de sus jueces. Decisión que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia dictó el día 17 de julio del año en curso. Aún todavía, obviamente, no se ha publicado en los boletines. Sí debe estar, pienso que debe estar en la página electrónica de la Suprema, la página web de la Suprema. La pueden encontrar ahí. El expediente es el número 3166 de 2010. Los interesados vayan a la página web de la Suprema Corte de Justicia Dominicana, y ahí entran a consulta en boletines inéditos, aquellos que todavía no se han publicado oficialmente, y busquen el expediente 2010-3166, que envuelve a Nicolás Molina como parte recurrente y Eddie Manuel Olivares y Elizabeth Olivares como parte recurrida. Ahí van a encontrar la sentencia que vamos a comentar en el día de hoy, que también, si el tiempo lo permite, pensamos comentar y hacer algunos razonamientos lógicos sobre el escrito que sobre esa misma decisión el magistrado Joado Hernández Pereira, segundo juez sustituto del presidente
de la primera sala de juzgado de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial de Distrito Nacional. Él escribe naturaleza jurídica de la adjudicación, cuándo es susceptible de apelación y cuándo no lo es. Bien, entonces, debemos aclarar que vamos a hacer razonamiento sobre esa decisión por la importancia que ella reviste para la jurisprudencia nacional y obviamente para la jurisprudencia de nuestros tribunales, acá en nuestro distrito judicial, la línea noroeste, los 4 distritos judiciales de la línea noroeste, que es donde mayor incidencia tenemos los abogados de esta región. Y digo de la importancia que reviste por 2 situaciones fundamentales. La primera situación es por qué esta sentencia cambia el rumbo de lo que era el criterio sostenido por muchísimo tiempo por nuestra jurisprudencia nacional sobre cuándo procede el recurso de apelación contra una sentencia de adjudicación y cuándo las sentencias de adjudicación solo podían atacarse mediante una acción principal en nulidad de la adjudicación. Ese paradigma ha cambiado ahora con esta decisión y a ellos es que vamos a dedicar el tiempo del programa. Sin embargo, para poder comprender lo que es una decisión de adjudicación, si es o no una sentencia propiamente dicha, si es recurrible en apelación o no, cuándo es o puede ser objeto de un ataque mediante una acción principal en nulidad de la adjudicación, pues lo primero que entiendo pertinente es decir a qué se refieren las decisiones o sentencias de adjudicación. De manera que podamos tener una comprensión más didáctica, más fácil, más expedita sobre el tema. Entonces debo decirle que cuando se habla de sentencia o decisiones de adjudicación, obviamente nos estamos refiriendo en esta materia a los embargos inmobiliarios. ¿Qué significan los embargos inmobiliarios? Los embargos inmobiliarios o el embargo inmobiliario, como usted quiera llamarle, están pautados básicamente en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 673 y siguiente de nuestro Código de Procedimiento Civil, que fue modificado por la Ley 764 del 20 de diciembre de 1944. Esos artículos que le van a llevar hasta el artículo 748, tratándose del embargo, y luego viene el orden en que debe pagar a los acreedores, para entonces extendernos los articulados hasta 779. Pero propiamente dicho, el embargo inmobiliario y su procedimiento están de los artículos 673, al 748. Entonces, ¿qué es un embargo inmobiliario? Un embargo inmobiliario es la persecución que un acreedor hace sobre los inmuebles de sus deudores o de su deudor. Quiere decir que a una persona le deben X cantidad de dinero y ese acreedor que no ha visto honrada la obligación de pagar antes de o a la llegada del término, entonces ese acreedor tiene que buscar mecanismos para hacer posible la ejecución, el cobro de su acreencia, de su crédito. ¿Qué hace para eso? Lo que tiene que hacer es entonces
lo que tiene que hacer es, si no tiene una hipoteca inscrita, porque los embargos inmobiliarios parten de diferentes bases. Puede partir de que usted me prestó a mí 1.000.000 de pesos, entonces yo le di como garantía de ese 1.000.000 de pesos, yo le di a usted este inmueble, este edificio, su título, se lo di en garantía. La garantía es un asunto accesorio, obviamente. Eso todos los abogados comprendemos eso, y hasta los estudiantes de Derecho de Procedimiento Civil y de las vías de ejecución. Conocemos que las garantías son accesorias. Lo principal es la obligación de pagar el 1.000.000 de pesos. Pero ¿qué ocurre? Que las garantías vienen a ser un soporte de que si no se cumple con la obligación principal, que es la obligación de pagar la suma de dinero debida, en este caso el 1.000.000 de pesos, entonces mi acreedor va a ejecutar la garantía que tiene otorgada. La garantía entonces funciona, la ejecutan solo a falta de cumplimiento de la obligación principal por parte del deudor. Entonces, usted puede perfectamente tener la garantía al amparo de un contrato hipotecario, un préstamo hipotecario. Le prestaron lo que hacen los bancos, lo que hace la mayoría de la gente. Me presta 1.000.000 de pesos y hacemos un contrato de préstamo con garantía para inscribir una hipoteca sobre el inmueble que describimos. Repito, no cumplo con el pago del 1.000.000 de pesos, entonces me van a ejecutar lo que di en garantía. Pero también esa es una base, el contrato hipotecario cuando usted tiene la garantía. Pero también puede ser que usted tiene un pagaré notarial, no tiene una garantía individual sobre un inmueble, pero usted tiene un pagaré notarial estructurado conforme establece la ley de notariado y el Código Civil, que también tiene que ver con los actos auténticos. Entonces, usted con ese acto investiga y encuentra inmuebles que están a nombre de su deudor, que soy yo. Entonces, con el pagaré se inscribe una hipoteca, que llaman hipoteca definitiva, hipoteca legal, porque está en base a un instrumento legal, y usted entonces inscribe la hipoteca, y obviamente también esa hipoteca, en virtud de un pagaré notarial, va a servir como base, como título ejecutorio a la persecución de un embargo inmobiliario. También otra base del embargo inmobiliario lo puede ser perfectamente la inscripción de una hipoteca judicial provisional, que está en los artículos 54 y siguientes del presentado y señalado Código de Procedimiento Civil Dominicano. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted no tiene un título ejecutorio en su mano, no tiene un pagaré, no tiene una sentencia, no tiene un título ejecutorio. Entonces usted lo que tiene es o un pagaré sencillo, simple, o una factura, otros medios que le sirven para probar que su deudor, la existencia del crédito, y que su deudor ha sido moroso y no le cumple con la obligación de pago de esa suma de dinero. Entonces, en ese sentido, eso le sirve para usted pedirle al juez del domicilio del deudor que le autorice mediante un auto administrativo a tomar inscripción sobre una hipoteca que se llama esta hipoteca judicial provisional. Usted la inscribe y luego demanda la validez. Si el tribunal competente le valida la hipoteca judicial provisional, se la convierte en definitiva, lo que llama el proceso de conversión o de transformación en provisional a definitiva. Esa también va a ser otra base para la persecución, el desarrollo de un embargo inmobiliario. También podemos, como hemos dicho en otros programas, tener una garantía en base a la ley
6186 sobre fomento agrícola y la novedad de la ley de fideicomiso, la ley 189, que es reciente en el país, también puede ser base legal. Pero los soportes ya hemos dicho cuáles son. Entonces, el embargo inmobiliario se inicia. El embargo inmobiliario en principio, no es un proceso judicial. Es un proceso que lo lleva el persiguiente, que inicia con un mandamiento de pago, que sigue con vencido el plazo de 30 días después de dado el mandamiento de pago y no deja pasar el plazo de 90 días para que no tenga que reiterar el mandamiento. Entonces, en ese plazo, después de 30 días y menos de 90, usted va a proceder a ejecutar, practicar el embargo, lo que se llama el proceso verbal de embargo inmobiliario. Hace su proceso, que es un alguacil, que usted le va a dar un poder para esos fines, se va a trasladar al lugar del inmueble o de los inmuebles a embargar, levanta ese proceso y entonces, luego que levante el proceso, inscribir los inmuebles, describirlo, si tienen mejora, describirlo en el acto, y si está ocupado por otra persona que no sea el propietario deudor, también hacer contar esa mención, hacer mención de esa situación en el proceso, a qué título lo ocupa, si es un tercero, y entonces eso es lo que se llama proceso verbal de embargo inmobiliario. Que inmediatamente se levante ese proceso, entonces vamos a proceder al siguiente paso, que es denunciarle el proceso del embargo inmobiliario a el deudor embargado, propietario obviamente de los bienes embargados, avisándole entonces de que ya sus bienes están embargados y que ya a partir de ahí no puede disponer de ellos bajo ningún título ni ninguna condición. Entonces, esa denuncia del proceso de embargo inmobiliario le vamos a hacer al deudor, propietario del bien, se le va a hacer a una persona si es que tiene derechos registrados sobre ese inmueble, puede ser otra creencia, puede ser un derecho de arrendamiento, puede ser una cesión de usufructo, los llamados derechos accesorios al derecho, al nudo propietario, derecho de propiedad sobre el inmueble. Le vamos a denunciar ese embargo y vamos a proseguir entonces ya solicitando al tribunal. Entonces, fíjense que todos esos actos, esos 3 o 4 actos que hemos dicho, se están haciendo sin que el tribunal sepa nada. Por eso es que decimos, no es un proceso propiamente judicial, no hay contención. Ahora, vamos a poder al tribunal depositando allí lo que se llama un cuaderno o pliego de condiciones. Son las condiciones mediante las cuales anunciamos la venta de ese inmueble en pública subasta para cobrarnos la creencia que nos debe el dueño del inmueble. Esa venta sí, la venta en pública subasta de los inmuebles embargados, entonces va a ser dirigida por el tribunal competente, es decir, tribunal de domicilio donde están radicados los inmuebles. Entonces, ese tribunal lo que va a hacer a veces de garante, un centinela de que los derechos que van a ser transferidos hayan sido legalmente perseguidos, es decir, que los actos que han precedido a la venta estén conforme a la ley. Cuando me refiero a la ley, al Código de Procedimiento Civil. Entonces, ahí estamos en el tribunal, se le da la publicidad correspondiente a esas condiciones y se va anunciándole a todos los interesados que en el tribunal tal día, tal hora, se va a proceder a la lectura del pliego de
y posteriormente entonces a la venta en pública subasta en las condiciones que se han publicado, para que todo el que esté interesado en adquirir ese inmueble pueda ir a subastar conforme establece el Código de Procedimiento Civil. Entonces, luego de una breve pausa, nosotros retornamos, ya estamos en el tribunal, recuerden, estamos en el tribunal, ya el tribunal competente es el garante de que el proceso haya sido conforme al derecho, para entonces entrar en la decisión del tribunal con la venta en pública subasta del inmueble embargado o de los inmuebles embargados, para ver qué tipo de sentencia es y cómo se puede atacar la misma. Retornamos en breves instantes. Como un aporte a la comunidad, el bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. Bien. Entonces, como conversábamos, es un simple conversatorio, obviamente, sobre el rol, el papel que juega el tribunal, la justicia, en el embargo inmobiliario. Pasé rápidamente porque no estoy analizando el embargo inmobiliario, pero obligaba a dar esas pinceladas para poder llegar entonces a la decisión del tribunal, para poder traer el proceso al tribunal. Repito, el tribunal conoce de que existe ese proceso a partir de que se deposita el pliego de condiciones, no es más que un escrito articulado donde el persiguiente establece cuáles son las condiciones, como bajo qué título persiguió el embargo, qué se embargó, dónde está ubicado, descripción de el inmueble, el precio, las condiciones para participar en la subasta, qué por ciento debe depositar, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene cargas y gravámenes, aparte de quiénes son, todo eso. Entonces, ahí es que el tribunal tiene conocimiento de que cursa un proceso de embargo inmobiliario que involucra tal inmueble, propiedad de fulano o fulana de tal, que son deudores del persiguiente, que lo es fulano. De manera que en principio, dos son los sujetos que intervienen en el proceso. El persiguiente, que es el acreedor, y que también se le llama embargante, pero persiguiente me luce más factible, y el embargado, que es el propietario del inmueble y deudor. Su condición de deudor es lo que le lleva a que, en este caso, sus bienes inmuebles sean embargados. Yo quiero aclarar aquí, aunque no estamos tratando a fondo el embargo inmobiliario, que no solo es el derecho de propiedad lo que se puede embargar inmobiliariamente, se puede embargar también el derecho de arrendamiento, se puede embargar también la mejora que esté fomentada sobre un inmueble que es propiedad de otro, pero la mejora es propiedad mía. Se pueden embargar todos los derechos accesorios al derecho de propiedad, se pueden embargar inmobiliariamente, porque tienen naturalezas inmobiliarias en eso. De manera que esos dos sujetos, el propietario, deudor y embargado, y el otro, el acreedor, persiguiente o embargante,
son en principio los que van a estar involucrados en el proceso, que ahora viene a los tribunales. Pero puede existir, y con mucha frecuencia existe, que exista sobre ese inmueble, sobre ese título de propiedad, una inscripción de otra persona que no es el que persigue el inmueble. Entonces, un tercero va a ser parte, que es el acreedor inscrito. Va a haber que comunicarle todos los actos que se están cursando, excepto el mandamiento de pago. Después va a haber que notificarle todo, hacerlo parte, para que tiene una inscripción, tiene unos intereses registrados sobre ese inmueble y para que entonces él pueda perfectamente participar en el proceso y observar la marcha del proceso, porque sus intereses tienen que ser salvaguardados si están en un rango primario o si estando en rango secundario o terciario pueden el precio de la venta del inmueble desinteresar al de los primeros rangos o el primer rango y también desinteresar a los rangos posteriores. Por eso esa es la importancia de a ese acreedor inscrito hacerle partícipe del proceso. Así en el tribunal, entonces, ese proceso puede tener dos comportamientos procesales. Uno es que el proceso siga un curso simple, normal, sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de ataque, sin ningún tipo de incidente. El persiguiente desarrolla sus actos sucesivos conforme a los plazos que establece nuestro Código de Procedimiento Civil y va a desarrollar su proceso hasta la adjudicación, si no se presentan subastadores, personas interesadas en adquirir en subasta el inmueble que se ha anunciado, se ha publicado que va a ser vendido en pública subasta, entonces el tribunal procede a declarar al persiguiente adjudicatario del inmueble. En la octava franca, o 8 días, el código no habla de octava franca, perdón, sino 8 días después de la adjudicación, entonces ya el tribunal le va a dar una decisión que lo declara adjudicatario, y lo que ha ocurrido pura y simplemente es que los derechos de propiedad se han transferido, estaban registrados a nombre y favor del deudor. Ahora, por una decisión que no es sentencia en principio, una decisión administrativa del tribunal apoderado, entonces declara al acreedor, que es persiguiente, embargante, como titular de los derechos de propiedad del bien inmueble embargado. De manera que pura y simplemente con esa sentencia, previo pago de la obligación tributaria que da origen la adjudicación, va al registro de título correspondiente, van a cancelar el título que existía a nombre del deudor y van a expedir un nuevo título en virtud de esa decisión de adjudicación del tribunal, expidiéndole un título a nombre de el nuevo propietario del inmueble, que es el acreedor persiguiente. Ya entonces la propiedad lo que viene es la toma de posesión material por parte del nuevo dueño, lo que llama el proceso de desalojo de quien estén ocupando, sea el propietario o tercera persona, título que sea, el inmueble. Puede ser una entrega voluntaria o puede ser también algo que obligue al uso de la fuerza pública, lo cual en virtud del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil está el Ministerio Público en la obligación de conferirle, de otorgar a la fuerza pública para ejecutar ese título a favor de su nuevo propietario. Pero resulta, con el perdón de ustedes, que no siempre
el procedimiento del embargo inmobiliario va a transcurrir desde el mandamiento de pago hasta la transferencia de título correspondiente en el registro de título si fuera el terreno registrado o en la conservaduría de hipoteca, de los actos civiles de hipoteca del ayuntamiento correspondiente si fuera el terreno no registrado. No siempre ocurre tan pacífica y suavemente como hemos delineado ese proceso. El magistrado y profesor Joaldo Hernández, en este libro, que yo entiendo que aquellos que ejercen en materia de ejecuciones, vías de ejecuciones, sobre todo, que ejercen en el embargo inmobiliario, no deben darse el lujo de no tener consigo este libro que llaman Los incidentes del embargo inmobiliario. El magistrado Joaldo señala aquí que el embargo inmobiliario, conforme a los artículos 718 al 748, puede ser atacado por 7 modalidades de incidente. Primero, puede haber caído una demanda en acumulación de embargos. Ya explicar lo que es el incidente consistente en la acumulación de embargo tomaría un tiempo que no disponemos hoy porque vamos a razonar otro tipo de incidente. Esta acumulación de embargo, donde hay varios persiguientes, cómo acumular los embargos, o al embargo previo, etcétera, etcétera. Segundo, subrogación en las persecuciones, otro tipo de incidente que también es muy común en los procedimientos de embargo inmobiliario. Otro es la radiación en el embargo, otro tipo de incidente, demanda en radiación de embargo. La demanda en distracción, cuando un tercero se considera que es el propietario del inmueble que se le ha embargado y él no es deudor, sino que el deudor ha sido otro, el inmueble de él, entonces demanda en distracción, distraigan ese inmueble total o parte de los inmuebles que han sido objeto de embargo y que están en el proceso verbal. Distraerlo porque él alega y probablemente va a probar o va a tener que probar que es de su propiedad y no propiedad del deudor y va a haber que distraerlo, sacarlo del embargo. Está la demanda en nulidad del embargo por vicio, violaciones a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, ya como dijimos en sus artículos 673 y siguiente, cualquier violación a esos derechos. Entonces vamos o ataque al título que sirve de base a la ejecución, va a recaer una demanda de nulidad que va a incidentar el proceso. La falsa subasta, ya después de la adjudicación, esos 8 días que yo dije que te van a dar la sentencia, es porque puede caer un incidente sobre falsa subasta. Y la convención del embargo en una venta voluntaria. De manera que tenemos rápidamente 7 tipos de incidentes que pueden atacar el embargo inmobiliario. Cualquiera de ellos te convierte el procedimiento del embargo inmobiliario en un trauma. El embargo inmobiliario está diseñado para que termine en unos 120 días aproximadamente. Pero eso es si fue el primero que yo te lineé, te reseñé así rápidamente, sin ningún tropiezo. Pero cuando ese proceso encuentra en el curso, en el discurrir, encuentra tropiezo, encuentra obstáculos, encuentra bombardeo, ellos son los incidentes. Entonces esto puede trastornarte el proceso y puede alargarte hasta tiempos impredecibles, lo que va a costar, a consumir, agotar el procedimiento. Hay procesos de embargo inmobiliario que producto de los incidentes se toman años
pero no vamos a decir 1 o 2 años. Hay procesos que se toman hasta 8 y 10 años. Entonces, ¿producto de qué? De uno de estos 7 incidentes que dijimos. Ahora bien, eso de los incidentes, cómo se plantean los incidentes, esa mecánica procesal incidental del embargo inmobiliario, eso hay que dominarlo al dedillo, porque de lo contrario, vamos y recurrimos para afianzarnos en aquella voce y aquella versión de que los abogados incidentalistas no son los mejores abogados. Los mejores abogados son aquellos que no permiten que pase el incidente, aquellos que desarrollan su procedimiento de forma tal, cubierto legalmente, que no sea víctima de incidentes, que si le lanzan incidentes, pues lo recita y lo rechace fácilmente. Ese es el buen abogado, no aquel que te incidente el proceso si tú le das oportunidad a que te lo incidente. No ha sido tan bueno él, el malo ha sido tú, el malo he sido yo, que desarrollo un procedimiento debilucho, con flaqueza, incapaz de resistir los incidentes. Y viene un incidente y me lo destruye, o me lo anula parcialmente, o me lo destruye totalmente. No fue la sabiduría de aquel, fue, vamos a llamarle, los desconocimientos o la ingenuidad o el descuido mío como abogado de persiguiente. Bien, pero el tema principal, repito, es el tema de esta sentencia que el 17 de julio del año en curso dictó la Suprema Corte de Justicia. Tradicionalmente, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que cuando no hay incidente, el embargo inmobiliario termina con una decisión de tipo administrativa del tribunal. Que el tribunal lo que ha hecho es, mediante una decisión administrativa, transferir los derechos de propiedad del inmueble objeto del embargo, pura y simplemente. Entonces, esa decisión, ha dicho la Suprema, como no es una sentencia propiamente dicho, no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en consecuencia, no puede ser impugnada mediante el recurso de apelación ni ningún otro tipo de recurso. Porque los recursos ordinarios y extraordinarios en nuestros ordenamientos procesales están consagrados para atacar las sentencias, que también son llamados actos jurisdiccionales. No para los actos administrativos. Los actos administrativos no son atacados mediante recursos, porque son actos administrativos del tribunal. Ahora bien, esa sentencia de adjudicación sin incidente, o más bien esas decisiones de adjudicación sin incidente, vamos a poderla atacar mediante una acción principal en nulidad que tiene también sus requisitos, tanto de forma como de fondo, para poder ser exitosa en el tribunal. Pero cuando la sentencia, cuando el proceso del embargo inmobiliario ha sido víctima de un ataque incidental, entonces el tribunal va a conocer, ya no administrativamente, no. Ahora el tribunal va a tener que conocer de manera contenciosa. ¿Por qué ya no administrativamente? La diferencia es elemental. En lo que he dicho del procedimiento simple, sencillo, sin tropiezo, sin ataque, no ha habido una contrademanda, no ha habido otra parte que ataque ese proceso. Por tanto, no ha habido que conocer enfrentamiento entre contestaciones de diferentes sujetos. Por eso es que ha sido administrativa. Cuando hay un incidente al embargo inmobiliario, entonces hay una contestación. Y habiendo una contestación, hay una contención, dicho sea de paso. Entonces hay un litigio ya. Un litigio donde se enfrentan dos partes. Ya el tribunal no puede, existiendo un enfrentamiento litigioso
de dos partes, ya el tribunal no puede decidir administrativamente. Tiene entonces que hacerlo de manera contenciosa. Esa es entonces el resultado, cómo el tribunal va a contestar las pretensiones de ambas partes, el persiguiente del embargo y él o los demandantes incidentales. El tribunal obviamente tiene que contestarlo, mediante una decisión jurisdiccional con el calificativo de sentencia. Cuando ocurre eso, entonces la sentencia que versa, que contesta, que resuelve el incidente puede ser objeto de apelación. ¿Por qué la novedad de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, dada el 17 de julio del año en curso? ¿Y por qué la traemos hoy aquí a este programa? Porque ella, repito lo que dije en la presentación del programa, cambia un paradigma. Es que hasta hoy la sentencia que versaban sobre los incidentes son recurribles en apelación, pero la sentencia que declara la decisión que declara la adjudicación, si no conocía conjuntamente en ella sobre un incidente, entonces ella no era recurrible en apelación. Pero esta no conoció de un incidente y sí la Suprema Corte de Justicia admitió que era atacada mediante un recurso de apelación. Esa diferencia y ese punto controversial de nuestra jurisprudencia, o más que controversial, sí controversial porque hay voto disidente a los propios jueces de la Suprema, dos de ellos. Entonces, ese punto controvertido de nuestra propia Suprema Corte de Justicia lo vamos a desarrollar en el próximo tramo de este programa. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Continuamos. Gracias por permanecer con nosotros ahí. Espero que le esté agradando e interesando el tema. La sentencia que da la Suprema Corte y, oigan, sus salas reunidas, el Pleno de la Suprema, no una sala, sino el Pleno de la Suprema. La Suprema dijo, y ahí que decimos que cambió el paradigma, fue una sentencia que en sí el proceso de embargo inmobiliario tuvo incidentes, pero los incidentes fueron fallados antes de la adjudicación. Los incidentaristas, quienes incidentaron el proceso, entonces recurrieron en apelación la sentencia de adjudicación conjuntamente con la sentencia de los incidentes. Se tenía entendido que la decisión de adjudicación, como ya los incidentes estaban previamente fallados, ella solamente lo que hacía era transferir los derechos de propiedad y no versaba sobre ningún incidente porque ellos habían sido fallados por sentencias separadas. La Corte tal así lo admite y dice no es recurrible la sentencia, la decisión de adjudicación porque ella no es una sentencia propiamente dicha, porque los incidentes habían sido fallados por sentencias anteriores a ella, aún siendo parte del mismo proceso. La Suprema Corte de Justicia, en un primer recurso, casa la sentencia y la envía a otra corte. Y luego, en un segundo recurso contra la sentencia de la Corte de Envío, entonces es cuando dicta esta y dice:
que si bien es cierto que la decisión de adjudicación no versó sobre los incidentes, pero que el proceso sí había versado sobre los incidentes y que perfectamente pueden impugnarse la sentencia de los incidentes con la sentencia principal. Bueno, pero esto es insólito. Insólito no porque sea un asunto imposible, una jurisprudencia imposible, pero sí puede verse como una jurisprudencia de principio. Dos de sus jueces, los doctores Francisco Jerez, y el doctor José Alberto Cruzeta, no están de acuerdo con la sentencia y votan en contra de la decisión de la mayoría del Pleno de la Suprema y dan su explicación, sosteniendo el criterio que se había mantenido hasta el 17 de julio, alegando que las decisiones de adjudicación, cuando en su cuerpo no tienen decisión sobre un incidente, no son recurribles. Joaldo, cuando le hace el análisis, dice, bueno, vamos a ver el plano axiológico de la sentencia. ¿Qué ve la Suprema? La tendencia es, y ojo, operar con esto, mucho cuidado, la tendencia, y podemos revisar el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, para que observemos que igual que en otros países, la tendencia es a permitir la apelación a las decisiones de la adjudicación cuando en el procedimiento ha habido incidentes, no importando que se fallen conjuntamente con la adjudicación, la declaratoria de adjudicación, o que se hayan fallado anteriormente en el curso del proceso. ¿Y por qué en el plano axiológico? ¿Qué piensa o pudo haber pensado el Pleno de la Suprema, excepto estos dos honorables magistrados, José Alberto Cruzeta y Francisco Jerez Mena? Excepto ellos dos, los otros, ¿qué pudieron axiológicamente estar pensando? En que es mejor admitir el recurso de apelación contra la decisión de adjudicación de un inmueble cuyo proceso de embargo ha sido atacado mediante incidente, aun cuando ella no haya fallado sobre esos incidentes. Es mejor, axiológicamente, dice Joaldo, yo de cierto modo simpatizo con él y que es la tendencia, y repito, invito a revisar el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil para que vean la tendencia que se recoge y es la que corre por América Latina en estos procesos. Para que, si se permite, si se admite el recurso de apelación contra esta decisión, para conocerla conjuntamente con los incidentes, estamos cerrándole el paso a la acción principal en nulidad de la sentencia. Y puede ser que esta medicina sea más conveniente, más saludable que impedir el recurso de apelación, declaro inadmisible y entonces abrir la puerta a la demanda principal en nulidad. Porque el tiempo de la demanda principal en nulidad, que comienza por un tribunal unipersonal y que va a tomar toda la trayectoria hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, va a consumir mayores tiempos. Por un lado eso, ese proceso va a consumir más tiempo para el adjudicatario ver transferido a su nombre los derechos de propiedad del bien embargado inmobiliariamente. Si se admite el recurso de apelación, vamos rápidamente a permitir que el proceso pase a un tribunal colegiado, donde una cantidad, una pluralidad de jueces van a conocer el proceso. Y hasta se presume, lo cual es una presunción iuri tantum, porque no en todos los casos es cierto, pero se presume que los miembros, los magistrados del tribunal colegiado, tienen un cúmulo de experiencia y de conocimiento superiores al magistrado
del tribunal unipersonal que dictó la decisión de adjudicación. Y entonces ahí tenemos dos favores axiológicamente. Por un lado, que el tiempo es más corto para llegar al final de la transferencia si da lugar a ella de los derechos de propiedad inmobiliaria. Y por otro lado, que admitiendo el recurso vamos a tener una revisión más con mayor calidad por la pluralidad y por la acumulación de experiencia y conocimiento. De manera que invito a los estudiosos del tema a que revisen si el cambio de paradigma de la admisión del recurso de apelación a las decisiones de adjudicación inmobiliaria que no versen sobre incidente, admitir el recurso de apelación contra ella, si ese cambio de paradigma, porque antes no se admitía y la Suprema dictó muchísimas sentencias declarándolas que eran inadmisibles, si ese cambio de paradigma, repito, es positivo o es negativo para el proceso. De manera que ese es el punto de revisión que hoy se presenta en la jurisprudencia nacional sobre las decisiones de adjudicación. Yo espero que este tema haya suscitado el interés de todos los colegas que están en contacto con el programa, de los estudiantes que están en contacto con el programa, de los inversionistas, la banca, los prestadores de dinero que admiten garantía o que con pagarés notariales inician procesos de embargo inmobiliario, que asuman este tema como un reto para estudiarlo, porque implica una novedad jurisprudencial y obviamente ya esa novedad jurisprudencial va a comenzar a sentirse en las decisiones de los tribunales de primer grado, que es donde se debate en sí todo lo que tiene que ver con los incidentes y todo lo que tiene que ver con los recursos en la Corte de Apelación correspondiente. De manera que es un tema de palpitante actualidad, un tema que, reitero, nos invita, nos obliga a la revisión de cuál era el comportamiento jurisprudencial antes del 17 de julio del presente año en materia de apelación sobre sentencias o decisiones de adjudicación, cuando había incidentes, si eran fallados por la misma decisión o si eran fallados previamente, para que entonces usted, que me ha hecho el favor de estar conmigo en esta hora de este programa, usted entonces pueda hacerse su punto de vista, hacerse su creencia, su juicio de valor, y si quiere me puede invitar para que también me haga saber su punto de vista, y yo voy también a ganar fortaleciéndome con usted. Muchísimas gracias por permanecer ahí. Espero contar con su benevolencia de regalarme una hora más en un próximo programa, y yo me comprometo a llevarle un tema que también sea de tanto más interés que la actual. Muchísimas gracias, buenas noches y buen fin de semana.